Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. En la última reflexión habíamos hablado de Enoc, y la palabra inspirada nos dijo cómo se santificó, cómo se purificó Enoc, cómo caminó Enoc con Dios. Por esto, al preparar la siguiente reflexión, ¿verdad? Que no es esta, porque entraremos en el tema del diluvio, aunque hemos tratado en la reflexión anterior también algo. Al hacer una investigación, ¿verdad? De ciertos textos, me llevó a lo que vamos a tratar de entender hoy, esta reflexión, y que está ligada precisamente con lo que hablamos de Enoc, y vamos a entender cosas de la próxima reflexión, ¿verdad? Que es una reflexión bastante extensa, bastante potente, que nos explicará cosas. Pero claro, al hacer esta investigación me llevó, a través de los textos, me llevó hasta llegar a esta reflexión, la que vamos a tratar de entender hoy, y que en realidad de lo que vamos a hablar, porque el diluvio en realidad es un tipo del final del tiempo, ¿verdad? La experiencia de Noé, ¿verdad? Es un tipo de nuestra experiencia del final del tiempo. Por lo tanto, lo que hoy vamos a tratar de entender es precisamente en qué consiste esta preparación. Está ligada con la experiencia de Enoc, ¿verdad? Santificación, purificación, y que hoy vamos a tratar de entender. Tengo que confesaros que me he quedado sorprendido porque, según la teología de la Odisea, yo creía unas cosas, pero cuando me adentré en los textos que vamos a ver, unos textos añadidos, unos 3 textos, que los vamos a ver hoy porque nos ayuda a entender la reflexión de hoy, y también los voy a utilizar para el inicio de la próxima reflexión porque también nos ayudarán a comprender realidades. Por lo tanto, la reflexión de hoy la he titulado: por tanto, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Vamos a ver, aunque es una reflexión añadida en el conflicto, en la serie del conflicto cósmico, a lo largo de esta serie con total seguridad, porque he hecho un cálculo en otro día, miréis, serán unas 150, 160 reflexiones en realidad, o sea, estamos apenas al inicio, todavía queda mucho recorrido, muchísimo, si es que Dios nos lo permite. Yo espero que no, pero vamos a ver algunas otras reflexiones, ¿verdad? Introducidas a lo largo del conflicto cósmico, y que son, estas reflexiones son, o sea, tienen el propósito de ayudarnos a entender realidades de las que estudiaremos según avanzamos, y lo que el Espíritu de Dios me va a conducir para poder entender, como por ejemplo en esta ocasión. Bien, sin más, porque esta reflexión tiene bastante recorrido, va a durar algo de tiempo, ¿verdad? Y como siempre no tengo tiempo, pero de donde no hay que sacar, ¿verdad? Y primero es lo primero. Así que vamos a entrar en nuestra reflexión y veamos qué es lo que nos trata de decir. Y el texto que os presento aquí, en realidad es del índice, ¿verdad? Son textos que tratan de resolver cuestiones que están en el 4º tomo. Nosotros estamos apenas al inicio del primero, pero esto es del 4º tomo, ¿verdad? Tratando de explicar precisamente lo que es la boda del Cordero, qué es lo que ha de ocurrir ahí, ¿verdad? Y fijaos lo que dice. Dice en Ezequiel
capítulo 9, versículo 4, y en Apocalipsis 7, versículo 2, 3, nosotros vamos a tocar el 1 primero, también. He de confesaros que he buscado Apocalipsis 7, 1 y no he encontrado ninguna explicación para el Apocalipsis 7, 1 en todo el Espíritu y Profecía. Luego entendí por qué. Y os lo explicaré cuando llegaremos al texto, ¿verdad? Porque está aquí, vamos a ver los dos textos, ¿verdad? Pero lo que quiero resaltar, que está resaltado en realidad, lo que nos trata de decir que Ezequiel 9:4 y Apocalipsis 7:2 y 3, capítulo 7, versículos 2 y 3, son textos paralelos. Es decir, hablan del mismo evento. Y es eso lo que vamos a tratar de entender, porque yo creía saber y me llevé una sorpresa. Y que esta sorpresa, este entendimiento, nos tiene que ayudar a entender algo de la reflexión anterior que ya expliqué lo que tenía que explicar, pero en la próxima reflexión también tenemos que entender. Y por eso yo me fui tratando de entender de lo que viene en la próxima reflexión, ¿verdad? Tratando de entender ciertos textos, ciertas afirmaciones, pues he dado con Ezequiel 9:4 y Apocalipsis 7:2-3, que son textos paralelos que hablan del mismo evento y que nos explica una realidad que nos da la solución de una ecuación, de un problema, que lo vamos a ver en la próxima reflexión, ¿verdad? Por lo tanto, Ezequiel 9:4, Apocalipsis 7:2 y 3 son textos paralelos. Y se dice que la marca o señal será colocada en la frente de los siervos de Dios. Está hablando del sellamiento, está hablando de la boda del Cordero, ¿verdad? Y ambas escrituras se refieren a un tiempo en que la destrucción total vendrá sobre los impíos. He de confesaros, mis queridos hermanos, que yo creo que no somos plenamente conscientes de lo que está por caer sobre el mundo. Honestamente, tuve una conversación esta misma mañana, a primeras horas, con una persona, y le decía que es inconsciente de la realidad en la que vivimos, ¿verdad? Porque estamos haciendo planes aquí y no nos damos cuenta que aquí y acá sí no existe. ¿Qué nos dice aquí? Ambas escrituras, ambos textos, tanto Ezequiel 9:4 como Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3, nos hablan de ambas escrituras se refieren a un tiempo en que la destrucción total, vendrá sobre los impíos. Y necesitamos entender quién traerá esa destrucción total. Y precisamente esta fue para mí la incógnita y me encontré con la sorpresa, porque yo creía unas cosas y el texto dice otra cosa. Y hoy lo entenderemos, ¿verdad? Dice, el sello se coloca sobre el pueblo de Dios como una salvaguarda para preservarlo del mal inminente. Es decir, antes de que venga la destrucción total, el pueblo de Dios está sellado, participa de la boda del Cordero, está unido a Dios, ¿verdad? Hemos tratado esto en las 500 reflexiones anteriores, ¿verdad? Todo este asunto con el tema de la boda del Cordero, el decreto divino, lo que esto significa, en fin, todas esas cosas ya están en las 500 reflexiones anteriores, ¿verdad? Y dice, este sellamiento es para preservarlo del mal inminente. Dice, pero la frente se usa evidentemente como una figura, una metáfora, para denotar el intelecto o la mente, como el corazón. Se usa para denotar la disposición o los afectos, y atentos a lo que dice aquí, marcar o sellar en la frente es lo mismo que escribir en la mente. El texto de Malaquías, escribiré la ley en la mente, ¿verdad?
Por lo tanto, eso es lo que ocurre en la boda del Cordero. Es decir, estamos unidos a Cristo y Cristo nos une con el Padre. ¿Verdad? Eso es lo que ocurre en la boda del Cordero. Bien, vamos a estudiar los textos paralelos que nos recomiendan aquí. Ezequiel 9:4, Apocalipsis 7:2-3, que habla precisamente de la boda del Cordero. ¿Verdad? Ezequiel 9. Y fijaos, Ezequiel 9 del versículo 1 hasta el 6, donde está incluido el 4 al que hace referencia, ¿verdad? Dice, clamó en mis oídos con gran voz diciendo, atentos, dice, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Ahora bien, necesitamos entender la profundidad de este mensaje, ¿verdad? Porque yo traté en la reflexión anterior de presentar esta realidad. Hay una parte fiel de este ministerio que cada vez entienden y entienden precisamente por todo el recorrido que tenemos, ¿verdad? Y poco a poco entienden el carácter de Dios y se dan cuenta que la destrucción y el carácter de Dios o los ángeles no tienen absolutamente nada que ver. Por lo tanto, ¿de quién nos está hablando aquí? Dice, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Estos no son ángeles de Dios. Estos son los ángeles malignos, ¿verdad? Y eso es lo que necesitamos entender. Esto es lo que vamos a entender y trataré de explicaros, ¿verdad? Porque yo me llevé la sorpresa con el Apocalipsis 7, ¿verdad? Y dice, y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte. ¿Y por qué dice varones? Porque en realidad son ángeles destructores. Los llama varones, no les dice ni siquiera ángeles, porque ángel significa mensajero de Dios. Pues estos no son mensajeros de Dios, por eso no los llama ángeles, ¿verdad? Le dice, he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y dice, cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Aquí necesitamos entender, ¿hay ángeles destructores en el reino de Dios? ¿Para qué? ¿Qué destruyen ellos en el reino de Dios durante la eternidad? Estos no son ángeles de Dios, queridos, ¿verdad? Y dice, y atentos a lo que dice aquí, dice, y entre ellos había un varón vestido de lino, que tiene la gloria de Dios. Vestido de lino es que tiene la gloria de Dios. Dice, un varón vestido de lino. Por el texto entendemos que es el Espíritu Santo, porque fijaos la obra que tiene este varón vestido de lino, que tiene la gloria de Dios, ¿verdad? Dice, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Dice, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová, Dios el Padre, llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová, pasa por medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen. Atentos, ¿quiénes son los que serán sellados? Los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella, en medio del pueblo de Dios, ¿verdad? De la casa de Dios, ¿verdad? ¿Y quién es este varón vestido de lino que tiene a su cintura el tintero de escribano? El cuarto ángel que iluminará la tierra con su gloria y que sella al pueblo de Dios. Luego va al Padre y le dice, he acabado la obra. Es Cristo, la naturaleza divina, el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, y a los otros dice, a los otros, a los malos, a los ángeles destructores, ¿verdad? Dijo, oyéndolo yo, dice, pasad por la ciudad en pos de él y matad.
no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, dice, no os acercaréis. Y comenzaréis por mi santuario, por la casa de Dios, ¿verdad? Comenzaron pues desde los varones ancianos, el liderazgo de la iglesia, ¿verdad? Que estaban delante del templo. Vamos a ver lo que nos cuenta el otro texto. Apocalipsis 7, del 1 al 3. Ahora, aquí tengo que deciros que en realidad, aunque el versículo es 1, 2 y 3, en realidad estos versículos deberíamos de leerlos al revés. Pero vamos a leerlos como están, ¿verdad? Dice, recuerden que estamos hablando del mismo acontecimiento, ¿verdad? Dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Bien, hasta aquí, cuando tú lees este texto, crees, lo que yo he creído también, hasta ahora, de que estos ángeles son ángeles protectores. Pero la realidad no es así, queridos. Porque fijaos lo que dice a continuación. Si leemos el texto al revés, ¿verdad? De repente te das cuenta de la realidad. Porque aquí, recuerden, en el texto de Ezequiel, solo había un ángel que tenía el vestido de lino, es decir, la gloria de Dios sobre él. Todos los demás no eran ángeles de Dios. Por lo tanto, los 4 ángeles aquí que detienen los vientos, ¿pero por qué? Vamos a entenderlos, ¿verdad? Porque yo creía que estos son los ángeles buenos que protegen la tierra. Pero no es verdad. Fijaos lo que dice. Y vi también a otro ángel, que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. ¿Cuál es ese sello? Es el Espíritu de Dios. ¿Qué ocurre en la boda del Cordero, mis queridos hermanos? Porque estamos hablando de la boda del Cordero. ¿Qué es el sellamiento? ¿Qué nos dijo antes? Yo escribiré la ley en su mente. ¿Cómo la sella? Pone su espíritu, su ley, en este templo, ¿verdad? Por lo tanto, y tenía el sello del Dios vivo. ¿Qué es lo que tiene? El Espíritu de Dios, la naturaleza de Dios. ¿Y quién tiene esto? Solo Cristo. Solo Cristo tiene esto. Por lo tanto, ¿quién era el escribano del texto de Ezequiel? Es Cristo, queridos. Dice, y clamó a gran voz a los 4 ángeles. ¿Cuáles 4 ángeles? Los de antes, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Se les había dado poder. Es decir, se les había dado permiso para que hagan lo que nosotros ya estamos empezando a ver en la realidad. En realidad, esto empezó hace tiempo, pero fuimos engañados hasta hace poco que en esta tierra es posible libertad, democracia y un montón de cosas. Porque hoy lo vemos, que aquellos que eran promotores de libertad y democracia, hoy son el dragón que habla, ¿verdad? Como un dragón. Es el cordero que habla como un dragón. Es la profecía. Y si no la vemos y no la entendemos, como digo yo siempre, por alguna razón es, ¿verdad? Pues esto está pasando hoy. Nosotros vemos esta la realidad, pero recuerden que tiene que venir la destrucción total. ¿Y quién trae esto? Estos 4 ángeles queridos, que no son los ángeles de Dios, que solo están parados, solo detienen los 4 vientos de la tierra porque se lo pide Cristo, por una razón. Fijaos lo que dice el texto.
Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Recuerden incluso el texto, el libro de Job. El enemigo de Dios se va en esta reunión y se le da poder para poder actuar sobre Job. ¿Y qué es lo que hace? ¿Quién trae toda aquella destrucción, todo aquel desastre? ¿Dios? No, Dios le dio permiso para que haga lo que el carácter de la iniquidad suele hacer y sabe hacer, ¿verdad? Pues aquí también dice, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Cuando se refiere a árboles, el árbol significa al hombre, a los hombres, ¿verdad? Ni hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los hombres, árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es decir, les pide a estos 4 ángeles que retenga los vientos, que retenga el mal que quieren hacer, ¿verdad? Porque ¿por qué quieren hacer este mal? Porque precisamente no quieren que haya una última generación, que sean sellados. Pero a la voz de Dios, y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Es decir, estos 4 ángeles del primer capítulo, que yo busqué un texto que me diga alto y claro quiénes son estos, pues no lo hay. Pero en Ezequiel sí que nos explica quiénes son estos, ¿verdad? Por lo tanto, estos textos son paralelos y hablan de la boda del Cordero, de lo que tiene que ocurrir aquí. Y estos ángeles son ángeles destructores, es decir, son ángeles malignos que están haciendo lo que está haciendo aquí sobre faz de la tierra, es porque no quieren que haya una última generación, ¿verdad? Y por eso ocurre lo que vemos en Ezequiel 9, por eso le dice, empieza por la casa de Dios, y empezó por los varones ancianos que están en la casa de Dios, es decir, empezó por el liderazgo, y terminará hasta el último. Por eso dice, mata hombres, mujeres y tal. Todos aquellos que no tienen a Cristo, perecerán. Es decir, toda casa, toda iglesia, familia, porque por eso necesitamos entender, cuando nos habla aquí, cuando nos dice aquí, pasad por ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia, matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres hasta que no quede ninguno. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de la iglesia, del núcleo de la iglesia, que es ¿quién? La familia, queridos. Es la familia, no la iglesia de las familias. Porque eso es la iglesia que entendemos nosotros que esta es la iglesia. No, esta es la reunión de las iglesias, de las familias. ¿Con qué propósito? La gran comisión, para dar a conocer el evangelio, ¿verdad? Pero si en estas iglesias pequeñas no adoran a Dios, desde la cabeza de familia que representa la cabeza de Cristo, ¿verdad? Que es Cristo, toda la familia recibe la condenación. ¿Por qué? Pues porque en aquella familia no adoraban a Dios. No hay otra explicación para lo que está diciendo aquí, ¿verdad? No tienen el sello, no han sido sellados. Por eso llega el momento, como en el diluvio, en donde solo son salvos los que han elegido servir a Dios. Ahora bien, necesitamos entender ¿y cómo se tiene que hacer esto? Y de allí la reflexión que vamos a ver hoy. ¿Cuál es esta preparación para la boda del Cordero? Fijaos, esta reflexión que vamos a ver hoy, y yo cogí el título de aquí precisamente, por tanto salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros un padre. Seré para vosotros un padre. ¿Quién es este? Cristo.
Cristo es el Padre de la humanidad. Pero Él tiene a su Padre, ¿verdad? Seré para vosotros un Padre, ¿no? Y seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso, ¿verdad? De aquí cogí el texto. Pero fijaos, este texto, porque está hablando precisamente de la preparación para la boda del Cordero, ¿y cuándo tenía que ocurrir esto o cuándo ocurrió esto, mejor dicho, en la primera generación, en 1888? Bien, pues fijaos, esta reflexión está dirigida de la sierva sobre todo el liderazgo de la Iglesia, 25 de julio, 1888, en Battle Creek, donde era la conferencia general, Michigan, 1885, es decir, 3 años antes de 1888, cuando tendría que haber ocurrido el sellamiento, la boda del Cordero, ¿verdad? Bien, pues vamos a ver de qué nos habla la sierva en 1888, porque está haciendo una radiografía de la realidad del pueblo de Dios de aquel momento y cuáles son los consejos. Y creo que vamos a quedar un poquito sorprendidos, porque el mensaje de Cristo a nuestra justicia viene apenas en 1888, pero aquí estamos 3 años antes. Vamos a ver de qué nos habla Cristo a ellos y a nosotros antes de ocurrir la boda del Cordero, de que reciban el mensaje, ¿verdad? Y cuidado, porque el pueblo de hoy necesita recibir este mensaje, pero no solo recibirlo, sino entenderlo, experimentarlo. Si no, no puede acudir a la boda del Cordero. Entremos en nuestra reflexión porque queda trabajo por hacer. Por tanto, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros un padre, y seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Este texto es de 2 de Corintios 6, 17 y 18, pero cuidado, porque está relacionado con Apocalipsis 18, 4, salid de ello, pueblo mío, ¿verdad? Pero, ¿por qué nos habla de 2 de Corintios? Porque es previo a aquello. Es decir, es prepararnos para el sellamiento, porque salir de ellos, pueblo mío, ocurre a partir del sellamiento, ¿verdad? Y fijaos lo que dice. Dice, aquí hay condiciones. Promesas dadas con condiciones. Promesas dadas con condiciones. Es decir, seremos hijos del Dios Altísimo si cumplimos las condiciones. Y ahora vamos a ver de qué condiciones habla. ¿Cuál es esta preparación previa a la boda del Cordero? Ese carácter. ¿En qué consiste que se tiene que formar ese carácter semejante a Cristo con Cristo? Dice, las condiciones son que salgáis de entre ellos, del mundo, y no toquéis lo inmundo, falsa doctrina, lo inmundo, a esto se refiere, a la falsa doctrina, a las costumbres, entendimientos, ¿verdad? Dice, y yo os recibiré. ¿Quién lo ha dicho? El Señor. Es el Señor Dios de los cielos quien lo ha dicho. ¿Comprendemos? Dice, ahora bien, justo antes de esto, ¿qué? De la boda del Cordero, quiere decir. Porque es ahí donde dice, salid de ello, pueblo mío. A partir de aquel momento somos santificados, purificados, sellados. ¿Verdad? Dice, ahora bien, justo antes de esto, se da la exhortación, se tiene que hacer la preparación. Y esto viene a desarrollar. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ecumenismo, doctrinas, apostasías. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué comunión tiene la justicia con la injusticia?
¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿De qué está hablando aquí? De doctrina, de entendimiento del Evangelio, queridos. ¿Qué comunión tiene la luz, la verdad, con las tinieblas, con el carácter de la iniquidad? ¿Y qué concordancia tiene Cristo con Belial, dice? ¿O qué parte tiene el que cree con un infiel? ¿A quién se dirige? Se dirige a la iglesia, queridos. Dice, ¿y qué acuerdo tiene el templo de Dios, que somos nosotros, con los ídolos? ¿Qué ídolos? ¿De qué nos está hablando aquí, queridos? De adoración a un otro Dios, a un falso Dios. De eso está hablando. Dice, porque vosotros sois el templo del Dios vivo. Como Dios ha dicho, habitaré en ellos, y andaré en ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Es decir, seremos unidos a la gloria de Dios, al Espíritu de Dios. Y ellos serán mi pueblo. Cuando están unidos a mí, ¿verdad? Dice, luego viene el texto. Salid de medio de ellos, dice, luego viene el texto. Una vez que ocurre la boda del Cordero, dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros un padre y seréis mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Es decir, a partir de la boda del Cordero, nosotros no pecaremos. Ni por error, ni un pensamiento apenas. O somos sellados o no somos sellados. Por lo tanto, por eso viene el texto, salid de medio de ellos y apartaos. ¿Verdad? Ahora, la gran pregunta es, ¿estaríamos en este momento? Estamos a nada de la ley dominical, queridos. Estamos a nada. Porque todo lo que está ocurriendo allá afuera se precipita, todo esto se precipita para llegar a este punto. Y sabemos que después de la boda del Cordero viene el decreto divino. Hemos estudiado esto. Están en las reflexiones anteriores, en las 500. ¿Verdad? Sabemos que después de la ley dominical viene el decreto divino, la boda del Cordero, el sellamiento y luego el decreto de muerte. Todo esto en una sucesión súper rápida. ¿Verdad? Espero que podáis entender, porque todo esto tiene que ver con nosotros más que nunca hoy y sobre todo con ellos. 3 años después ocurrió 1888. Y el escribano, en lugar de sellar su pueblo, se apartó. ¿Y qué pasó con el pueblo? Camino hacia Egipto. Y nosotros estamos allí. Por eso Dios necesita de este pueblo que camina hacia Egipto, hacia la apostasía. Dios tiene que sacar un remanente, con el cual terminará la obra. Y es precisamente lo que la sierva en aquel momento trata de preparar un pueblo, dirigiéndose al liderazgo de la iglesia. Y esto es lo que tiene que ocurrir hoy, queridos. Por eso Dios tiene que levantar sus mensajeros de una iglesia en apostasía, caminando hacia Egipto, para poder dar este mensaje. ¿Verdad? Dice, si hemos recibido todas estas promesas, ¿qué promesas? Del Evangelio, la verdad pura, sin contaminar, ¿verdad? Y las creemos a fondo, dice, sin lugar a dudas, nos limpiaremos, atentos a lo que dice aquí, nos limpiaremos de toda inmundicia de la carne, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo odia la Odisea esto? Porque ella cree lo contrario, que ella peca hasta que Cristo viene. Porque no sabe quién es Cristo, no sabe quién es Jesús. Lo más interesante es que ni siquiera cuando se lo explicas, lo quiere saber. Desgraciadamente, y lo hablo por experiencia personal.
nada más que este fin de semana, ¿verdad? Ni siquiera cuando trates de explicar lo quieren entender. Desgraciadamente, ¿verdad? Dice, esto nos presenta un trabajo que cada uno debe hacer. ¿Qué significa Cristo nuestra justicia? Estar de brazos cruzados, no hacer nada. Pues Cristo dice otra cosa, ¿verdad? Dice, esto nos presenta un trabajo que cada uno debe hacer. Nos da algo que hacer. Y hay una guerra en la que cada uno de nosotros está comprometido. Debemos ponernos toda la armadura de Dios, la verdad pura sin contaminar. Debemos pelear la buena batalla de la fe, no la mala batalla de la fe. Véase la visión de los dos tronos. Unos piden, Padre, danos tu espíritu, y reciben un falso espíritu, una mala batalla de la fe, porque no se han puesto toda la armadura de Dios, la verdad pura sin contaminar, ¿verdad? Y otros piden, Padre, danos tu espíritu, y reciben el verdadero espíritu, serán sellados, ¿verdad? Dice, pero sabemos que mientras estamos en el mundo, estamos rodeados de tentaciones y la iniquidad abunda, y el amor de muchos se enfría. Dice, no es necesario que su amor se enfríe porque la iniquidad abunda. El mismo hecho de que la iniquidad abunde debería ser un incentivo para que toda alma que ame a Dios se esfuerce y se interese intensamente como fieles soldados de la cruz de Cristo. Es decir, un estudio profundo de la verdad para purificarse, para quitar toda contaminación, toda falsa doctrina, ¿verdad? Dice, es el privilegio de cada alma que nombra el nombre de Cristo tener un firme sostén de lo alto. La gracia de Dios, dice, es suficiente para ti en toda emergencia. Su gracia está a nuestra disposición. Atentos, sobre todo la Odisea. Dice, podemos tener una conexión viva con el Dios del cielo. Podemos tener esa fuerza y ese poder de justicia, de guardar la ley, ¿verdad? Que nos elevará por encima de lo común, lo terrenal o lo sensual. Es decir, de toda tentación mundana. Ese poder forma en nosotros un carácter semejante a Cristo, como Cristo dijo, no hay nada de este mundo en mí. Nada de este mundo me interesa. Lo único que me interesa es Cristo, mi justicia, su reino. ¿Verdad? Este es el carácter de Cristo. Dice, pero si estudiamos la Biblia, sabremos que Satanás está tras nuestra pista. ¿Individual? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos un ángel cada uno de nosotros que nos protege? ¿Por qué tenemos un ángel individual que nos protege? Pero si estudiamos la Biblia, sabremos que Satanás está tras nuestra pista día y noche para destruir. ¿Quiénes son los ángeles que los vimos al inicio? Esto es muy importante entenderlo, mis queridos hermanos. Por eso no entendemos el carácter de Dios. Por eso atribuimos a Dios destrucción, cuando este no es su carácter. Pero lo más importante, ¿por qué no entendemos cuál es el carácter de Dios? Porque no tenemos esta conexión viva con el Dios del cielo, que podemos tener esa fuerza y ese poder de justicia, es decir, ese carácter que nos elevará por encima de lo común. No vamos a creer lo que todo el mundo, el hombre corriente, desconectado del Dios del cielo, ¿verdad? Lo terrenal o lo sensual.
ya no tenemos esa atracción. Por eso nosotros no entendemos cuál es el verdadero carácter de Dios y le atribuimos a Dios destrucción cuando esta no es su obra. Pero si estudiamos la Biblia, conoceremos cuál es el carácter del verdadero Dios y sabremos que Satanás está tras nuestra pista siempre. ¿Con qué propósito? Para destruir. ¿Por qué? Porque no necesita que haya ninguna última generación. Mientras no hay una última generación, Cristo no puede terminar su obra del lugar santísimo. Así de claro. Y que trabaja con una intensa actividad y pone sus trampas a la derecha y a la izquierda. Una vez más lo repito, derecha e izquierda. En la iglesia, en el mundo, en la política. ¿Quién obra? ¿Quién obra en la derecha y a la izquierda? División del reino. Derecha e izquierda, entiendan. ¿Quién se salvó de los dos reinos? Solo un remanente, queridos. Pero la trampa no está puesta a nuestra vista, dice, sino que viene como un engaño. Y ahora la pregunta es, ¿qué doctrina, qué es lo que hace que este engaño esté en medio de nosotros, nos guste, los creamos, lo tenemos adoptado, pero es un engaño para que no la discernamos como una trampa, para que nuestras almas sean cautivas? ¿Qué es la doctrina de la Trinidad? ¿Qué es la doctrina de cabecera del vino de Babilonia? Una trampa, un engaño, para que no lo discernamos como una trampa, para que nuestras almas sean cautivas. ¿Qué ocurre con los que creen en esta trampa? Son cautivos y serán salvos, serán sellados. Despierten, mis queridos hermanos, simplemente piensen, no hace falta que me creáis a mí ni una coma, no una letra, una sola coma. No me crean, despierten, traten de entender de qué habla. Porque ese problema no existía en la primera generación, al principio. Después de 1888 fue el alfa de la apostasía. El alfa de la apostasía. Y nosotros estamos experimentando el omega de esta apostasía. Estudien con mucha atención y os vais a dar cuenta cuál es esta trampa que nos gusta tanto, que rechazamos creer que es una trampa, pero que nuestras almas son cautivas del enemigo. Traten de entender, queridos. Sé que no es fácil, lo sé. Pero dejen de rechazar cuando se os advierten. Estudien, no hace falta que me crean a mí nada, no, estudien. Ya os di la pista, traten de entender. Porque rechazar la luz es el equivalente de 1888, es así de sencillo. Cuando Dios te envía la luz y tú la rechazas sin siquiera estudiar, cuidado, porque somos cautivos. Y si somos cautivos, no somos salvos, queridos. Le pertenecemos a un otro. Dice, cuando vemos la maldad que está aumentando hasta cierto punto en el mundo, ¿dónde está el correspondiente poder de la justicia para construir una barrera alrededor del alma y alrededor de la iglesia? Para que esta maldad no venga entre nosotros como una inundación, diluvio, para que esta maldad no venga entre nosotros como una inundación, como un diluvio. Porque ¿a quién le pertenecemos si somos cautivos? Al enemigo. ¿Puede hacer lo que quiere con nosotros? Sí, hasta traer un diluvio. ¿Conocemos cuál es el poder del enemigo de Dios? El primer ser creado del universo. ¿Conocemos cuál es su poder? ¿Podría traer
fuego del cielo, agua y otros tipos de desastres? ¿Podría? Profundicemos, queridos, profundicemos. La advertencia está dada. ¿Es este el carácter de Dios? ¿Destructor? ¿O es la obra de un extraño que está tratando de engañarnos, de mantenernos cautivos? Y hasta que no tengamos ese carácter de Cristo, recuerden, no podemos acudir a la boda del Cordero. Con un carácter no purificado, no se puede acudir a la boda del Cordero. Es precisamente porque Cristo no puede salir del lugar santísimo, porque no tiene un pueblo que entienda cuál es el verdadero carácter de Dios y cuál es el carácter de la iniquidad. Y nos tiene el enemigo cautivos. Por eso Dios no tiene un pueblo todavía. Pero yo os digo que se está formando. Por eso ponemos al final de cada reflexión que todavía hay mucha luz, que el mismo Cristo, el cuarto ángel, iluminará la tierra con su gloria, y el que quiere entender, entenderá, será sellado, participará a la boda del Cordero, y el que no, quedará cautivo después de haber estado toda su vida en la iglesia. No será salvo, porque no ha purificado su mente de todo engaño, toda falsa doctrina. No se ha puesto la armadura del Evangelio. Dice toda la armadura, para que no quede ningún sitio hueco por donde alguna flecha te pueda matar. Dice, estas instituciones que se encuentran aquí en medio de nosotros son un incentivo y un llamamiento constante a las iglesias de aquí para que se mantengan en el amor de Dios. Aquí hay un lugar para los jóvenes para que vengan como estudiantes a recibir una educación en las ciencias. ¿Pero es este el fin de su trabajo? Si lo es, bien podrían ir a las universidades de cualquier lugar de nuestra tierra. Pero no es el fin del asunto. Es un instrumento de Dios. Y cada individuo relacionado con el colegio debería estar tan interesado en la formación, la disciplina y la educación que los jóvenes se conviertan en hombres que teman a Dios, que sean mujeres que se aferren a Dios, que no sean aquellos que desean estudiar para hacerse atractivos, para que la gente, la iglesia, les adoren, ¿verdad? Para fascinar a los estudiantes hacia ellos, sino para presentar a Jesús, al hombre, para presentar el poder de la verdad, para tener ese poder injertado en su propio ser, entretejido en sus mentes y en su experiencia, para controlar la mente y el alma, para que su carácter salga sin mancha, sin error, sin falsa doctrina ante Dios. ¿Y entonces qué? Tendrán el aspecto de los santos, que es la justicia, que es la ley, que es el carácter de Dios, que es la gloria que vamos a recibir en la boda del Cordero. Dice, estarán ante el trono de Dios con el lino blanco puesto, con un carácter semejante a Cristo, el lino blanco puesto, el Espíritu de Dios en nosotros, ¿verdad? El lino blanco de los santos que han sido sellados, ¿verdad? Dice, el gran error que tenemos que corregir en una iglesia tan grande es esta moralidad nominal, una religión de nombre, pero sin profundidad. Creemos lo que nos dicen, pero no porque lo he estudiado yo, no porque lo entiendo yo, no porque lo sé yo. Solo voy a la iglesia, creo saber, pero no sé. Estoy experimentando una moralidad nominal, con el nombre, pero yo no he experimentado la conversión. Cristo
no ha tomado lugar en este templo aún. Pueden temerla, pues está presente en todas las iglesias de este tipo en una medida alarmante, dice. Salid, dice el apóstol. ¿A quién se dirige? Se dirige a los que dicen ser hijos de Dios, y si alguna vez esas palabras fueron aplicables, lo son a esta iglesia, a la Odisea, a esta iglesia. Y dice, salid de entre ellos. Les corresponde a ustedes tener miedo de romper las barreras que preservan la santidad vital en sus instituciones y en sus iglesias. Se dirige al liderazgo de la iglesia de 1885, ¿verdad? Lo vimos al principio. Dice, os corresponde presentar al Salvador vivo ante el pueblo, presentarlo en vuestra universidad, en vuestra editorial y presentarlo en vuestro sanatorio. ¿Comprendemos? En todas estas áreas ha de estar Cristo vivo ante el pueblo. Dice, todo médico que esté relacionado con este sanatorio debe ser un hombre que tenga un asidero de lo alto. No solo están tratando con el cuerpo, sino con las almas de los hombres y las mujeres. Pero el juicio debe revelar qué clase de trabajo están haciendo. Puedes hacer atractivo a Jesús o puedes bajar la norma de santidad, pero lo que Dios exige es una separación del mundo. No rebajar la norma de santidad. Pecamos hasta que Cristo viene y aún así creemos que vamos a ser salvos. Dice, pero lo que Dios exige es una separación del mundo. Dice, puedes derribar el estándar, pero en el juicio, cuando se abran los libros, se verá que mientras el médico profesaba el nombre de Cristo, ¿verdad? Profesaba ser un médico del cuerpo y del alma, dejaba que el alma se hundiera en la ruina porque no construía las barreras entre estas almas y el mundo. Fue un placer y fue una disposición a sentir que los reglamentos y las normas son demasiado estrictos. Y la pregunta es, ¿por qué las normas son demasiado estrictas? Porque no experimentan a Cristo, porque creen que solo yo, debo de cumplir estas normas. Y no sé que es Cristo en este templo que cumple la ley para nosotros. ¿Pero por qué no está Cristo en nosotros? Porque está el mundo, un otro espíritu, ¿verdad? Por eso bajamos, derribamos el estandarte. ¿Y quién ocupa el lugar? Necesitamos entender estas realidades, mis queridos hermanos. Dice, eso es lo que dice el diablo. Eso es lo que le dijo a Adán. Eso es lo que les dice a los estudiantes en la universidad. Eso es lo que les dice a los aprendices en la oficina. Eso es lo que le dirá a todas las instituciones del mundo. Todas las instituciones del mundo. Porque ¿quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién dirige este mundo? ¿Según qué normas? De él, queridos. Dice, mientras Dios le dijo a Adán, no tomarás del árbol del conocimiento. Tu árbol del conocimiento es el árbol de la vida, es Cristo en mí, mi justicia. Y el árbol del conocimiento es Satanás, dice que es demasiado estricto, que te está privando de privilegios que puedes tener. Si comieras del árbol de la ciencia, se abriría ante ti un campo que no has explorado. Si te vas a las universidades y estudias, tendrás títulos, privilegios que puedes tener, ¿verdad? Cobrarás mejor, estarás respetado, es decir, toda la atención atraída sobre ti. Muchos han entrado en ese campo y cuando entraron en él, se abrieron las compuertas hacia el mundo. Ahora entendemos de por qué está dirigido tanto mensaje
al liderazgo de la iglesia, doctores de la ley, paralelos, el tiempo de Cristo y la última generación. ¿Comprendemos? Pues aquí está. ¿Y quién está detrás? ¿Quién está obrando esta obra tan sutil del árbol del conocimiento, de la teología y no solo, ¿verdad? ¿Quién está dirigiendo y manejando todo esto? Esta obra tan sutil de alejarnos del árbol de la vida, de dejar de confiar en el árbol de la vida, Cristo nuestra justicia. Espero que entendáis la obra, queridos, lo sutil que es. Dice, es el esfuerzo constante de Satanás para hacernos creer que el pecado no es pecaminoso después de todo. ¿Y qué es lo que cree la Odisea? Esto mismo. ¿Y cómo lo cree? Por aquellos que han abierto las compuertas del mundo a través del árbol del conocimiento, títulos, doctorados, maestrías y tal. ¿Y qué han traído en medio del pueblo de Dios? Teología. ¿Cuál? Pecamos hasta que Cristo viene. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo. Ellos solo tienen el árbol del conocimiento, pero no a Cristo. Por eso creen estas barbaridades. Es el esfuerzo constante de Satanás para hacernos creer que el pecado no es pecaminoso después de todo y que si se les deja hacer lo suyo, al final saldrán bien. Es derribar las barreras, la distinción entre el mundo y los seguidores de la justicia, conformarse con el mundo y dejar caer la carga, es decir, y dejar que pase lo que pase. ¿Y qué va a pasar? Pues lo que pasó con Adán. Todos aquellos que confían en el árbol del conocimiento, pues experimentarán la experiencia de Adán, separado de Dios, y morirán. Así de sencillo. Y habrá que preguntarse, ¿qué cree la Odisea hoy? ¿A quién sigue la Odisea hoy? ¿Por qué le cuesta tanto entender su apostasía? Dice, aquí están estos fuera del Salvador y el médico, según la luz que Dios me ha dado, dice la sierva, ocupa un lugar más responsable que incluso los ministros que se han dedicado a predicar la palabra. ¿Por qué no trata con esa ternura cristiana a los enfermos, no solo del cuerpo, sino también del alma? Cuando uno se ha convertido en un enfermo y está en la oscuridad y no sabe cómo obtener luz, ¿no se abre ante el médico una oportunidad de conducir la mente a la luz y a la verdad? ¿De apoyarse en el brazo fuerte del poder, el infinito? ¿No tiene él una oportunidad que no tiene el ministro de presentarles a Jesucristo? ¿No es el médico un comerciante de la mente? ¿No tiene una oportunidad de abrirles la fuente de la vida? ¿No puede presentarles a Cristo, ese poder, esa fuerza, el Espíritu Santo? ¿No puede presentarles a Cristo? Si alguno está perdido, que venga a tiempo y beba. Yo soy, dice él, una fuente de agua que salta para vida eterna. ¿No deberían sentir la carga que recae sobre ustedes los que están relacionados con estas instituciones? Dice, solo tienes un poco de tiempo. El juicio va a sentarse. Los libros se abrirán y cada uno será juzgado según lo que está escrito en el libro. Perdonadme un segundo. Y dice, ¿y cómo está el registro? ¿Has tratado de mantener la dignidad? ¿Has estado tratando de fijar la atención de la gente en ti? ¿O has estado buscando seguir a Jesús
para caminar ante Él en similitud de mente, para formar ese carácter, ¿verdad? ¿Has sentido que Dios te ha dado talentos de importancia? Y esos talentos no deben permanecer tal como te los dio, deben ser mejorados. Uno tiene la habilidad de cuidar una granja, el comerciante tiene la habilidad de cuidar una mercancía, y es a eso a lo que se le dirá bien hecho. Lo es si conduces un negocio bajo la estricta regla de la honestidad y el derecho o la justicia. Entonces se ganará el bien hecho del maestro. ¿Pero acabará allí? No, hay una obra mayor, dice, ¿verdad? Dice, ¿qué has hecho por el maestro? ¿Qué has hecho para que las almas vean su deber? ¿Qué has estado haciendo para llevar almas al maestro? Si has estado haciendo ese trabajo y puedes traer gavillas a él, tendrás el bien hecho. ¿Qué debemos hacer? Muchos aquí se han conectado con el mundo. Muchos aquí, habla de la Conferencia General de 1888, ¿verdad? Muchos aquí se han conectado con el mundo. Cristo dice, no ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Es una tutela constante, dice. Es decir, es caminar con Cristo constantemente. Es permanecer como centinelas fieles. Es tener todo lo relacionado con nosotros santificado. Los poderes que Dios nos ha dado para presionar a la humanidad, para elevar, para ennoblecer. Porque Cristo dijo, yo me santifico a mí mismo para que ellos también se santifiquen. Para hacer esta obra, habrá que velar constantemente, tener un cuidado constante. Deben ser aquellos que están constantemente vigilando y guardándose a sí mismos para no ofender a Dios, para no separarse de Dios. ¿Comprendéis? Para no separarse de Dios, para no ofender a Dios. A eso se refiere, ¿verdad? Y empezar a caminar solos, sin Cristo, ¿verdad? Dice, ¿qué es el cielo? Es un lugar deseado. Queremos estar allí. Allí no hay pecado, no hay engaño, no hay corrupción, no hay nada que estropee el sagrado paraíso de Dios. ¿No deberíamos entonces traer a nuestra vida todo el cielo que podamos? En el lugar de los que están condenados por el juicio, que son insignificantes y bromistas, y sin peso ni carga que descanse sobre ellos, necesitas llevar contigo una carga de almas, una sincera simpatía y amor por las almas, para que puedas cumplir con tu deber hacia ellas, para que tengas agudeza para moldear el carácter contra un enemigo más astuto, para que no sea condenado en el juicio, sino que se encuentre que has hecho tu trabajo y lo has hecho bien. ¿Debemos ir con una cara larga o con gemidos? Eso no es para el cristiano en absoluto. Cuanto más cielo obtengamos en nuestros corazones, si Cristo está consagrado allí, en el corazón, regocijaos siempre. Pero es diferente de las bromas o los chistes, ¿verdad? Esta es una obra seria. Dice, es una dulce paz expresada en el semblante y un santo gozo visto en la vida. Que vean que habéis obtenido un asidero de lo alto, que el gozo y la paz de Cristo moran en vuestros corazones y que influyen en vuestro carácter y en vuestra vida. Dice, Cristo era un hombre de dolores y conocedor de las penas. ¿Quién era él? La majestad del cielo. ¿Quién era él? El Hijo de Dios, la luz del mundo. Fue Él quien hizo el mundo. Fue Él quien dijo que era la luz del mundo. Quien me conozca no caminará en las tinieblas. Y allí deberíamos de hacernos una pregunta importante. ¿Y cómo está la odisea en la apostasía? ¿Conoce a Cristo? ¿Cómo están las tinieblas? Quien me conozca no caminará en las tinieblas. Espero que entendáis la profundidad de lo que está diciendo, ¿verdad? Dice, ¿quiénes son los que están sellados con el sello del Dios vivo? ¿Qué dice el Señor? Dice el ángel, ve y pon la marca en la frente de los que suspiran y lloran por las abominaciones que se hacen en la tierra. Ezequiel 9:4.
Lo leímos al principio, ¿verdad? Eso debería mantenernos en la sobriedad, en la oración y en la vigilancia. Y como vemos que la iniquidad se lleva a los jóvenes de nuestros brazos, ¿supone usted que sería así si la influencia correcta fuera ejercida sobre ellos por cada miembro que profesa ser un hijo de Dios? ¿Cuál es el problema? El alto estándar se deja caer en el mismo polvo. Estáis actuando como actúa el mundo. No debéis seguir sus movimientos, sino que debéis salir y estar separados. ¿Ahora entendéis qué significa salir y estar separados? De esa falsa apostasía, ¿verdad? De esa falsa doctrina, de este actuar como el mundo actúa, ¿verdad? Dice, seré un padre para vosotros. ¿Y qué sigue? Y seréis hijos e hijas del Señor Todopoderoso. ¿Qué? ¿Seréis miembros del Señor en el cielo, hijos del Rey Celestial? Ahora bien, vosotros que pensáis que vais a conservar vuestra dignidad, nosotros vamos a conservar nuestra dignidad, ¿verdad? Esto es un error, queridos. Vosotros que estáis aspirando a la distinción, al reconocimiento, a la gloria personal, ¿verdad? Y vosotros que estáis luchando y haciendo todos los esfuerzos por vuestra vida para conformaros tan cerca del mundo como podáis, a fin de obtener la distinción, títulos, ¿verdad? Gloria personal, a fin de obtener la distinción y a fin de que tengáis un nombre y que tengáis estima, los que no tenéis amor a Dios, déjame deciros que estáis cometiendo un gran error. No tenéis a Cristo. De esto se trata. Y esta pelea en medio de la iglesia, por posiciones, por puestos, por cargos, lo escuché este fin de semana mismo. Ahora me toca a mí ser anciano, por lo tanto tengo la responsabilidad de cuidar la iglesia. ¿Tú? Por eso estamos en apostasía, queridos. Porque no es Cristo el que cuida, sino que somos nosotros, porque sin nosotros la iglesia no anda bien. Pues precisamente porque somos nosotros, la iglesia anda como anda. Y no confiamos en Cristo, que Él es nuestra justicia. Él dice, seré un padre para vosotros y seréis mis hijos e hijas. Entonces, si estamos del lado del infinito, si estamos del lado de Jesucristo, que no tendremos ninguna influencia, Él dice, si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. La pureza, la humildad, la bajeza y la belleza del carácter no tienen ningún encanto para una gran clase. No las desean. ¿Por qué? Porque quieren gloria personal, porque quieren puestos, porque quieren liderar, porque quieren guiar, porque sus esperanzas están en ellos mismos y no en Cristo. Mirad, dice Juan, ¿qué clase de amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Mirad la cruz del Calvario. La luz que se refleja en la cruz del Calvario demostrará qué amor, qué intensidad de amor nos ha concedido para que seamos llamados hijos de Dios. Su Hijo vino a este mundo a cargar el peso del cuidado y la perplejidad. Fue maltratado y rechazado. Fue un hombre de dolores y conoció el dolor. ¿No debemos entonces ponernos de su lado? Este sacrificio infinito fue hecho por nosotros, para que pudiéramos conocer a Jesucristo, para que pudiéramos ser guiados por sus innumerables encantos. ¿Guiados por quién? Por Cristo, no por el hombre. El liderazgo fue solamente para predicar, recordar la palabra y cumplir la gran comisión. No somos nosotros la guía del pueblo, es Cristo. Y si no es Cristo, por eso estamos en apostasía, caminando hacia Egipto. No conocemos a Cristo, desprovistos de poder. Por eso creemos falsa doctrina y pecamos hasta que Cristo viene, porque no vemos la solución. Cristo
nuestra justicia, nuestra guía, nuestro pastor, nuestro maestro, el todo para mí. Para que pudiéramos ver en su pureza de carácter lo que deberíamos admirar. ¿Cuál era su pureza de carácter? No soy yo el que hace estas obras, sino el Padre que habita en mí. ¿Y nosotros qué decimos? No, si no soy yo que guíe este pueblo se va a la ruina. ¿Y dónde está? En la ruina. Y no tenemos la pureza de carácter la que deberíamos admirar de Cristo. No soy yo el que hace estas cosas. No soy yo el que hace estas obras. Es el Padre que habita en mí. Él es mi guía. Diría el hombre Jesús o Jesucristo. Dice, la religión de Jesucristo, ellos no saben nada de ella. Profesan la religión, pero no es la religión de Jesús. El hombre que estuvo sometido constantemente a la voluntad, a la guía del Padre, y no se salió ni solo una vez de lo escrito está, de la voluntad del Padre. Hemos de tomar ejemplo. Dice, confiesan la verdad, pero no es la verdad que santifica el alma. Pueden dar su atención a los modelos, maestros, doctores, ¿verdad? Pero no son los que les darán un lugar con los que rodean el trono con túnicas blancas cada uno de ellos. Así que sigan a los maestros y verán dónde acabarán. En lugar de ser filtros de control para que la verdad sea la que está escrita y no apostasía, en lugar de ser filtros de control, somos seguidores de estos modelos que no darán un lugar con los que rodean el trono con túnicas blancas cada uno de ellos. Por eso os pido que, queridos, estudien, traten de entender lo que dice Cristo, ¿verdad? Y no lo que dice el hombre. Viene un tiempo en que los nombres van a ser borrados del libro de la vida. Los nombres que una vez fueron escritos allí, ¿por qué? Porque hicieron profesión de fe y entraron en la iglesia, pero luego se juntaron con el mundo estando en la iglesia. Porque de eso nos está hablando, queridos, desde el principio. Dice, pero también les dice, si vencéis, no borraré vuestro nombre del libro de la vida. Aquí los hombres y las mujeres juegan el juego de la vida. Dice, Satanás está luchando por el alma. La batalla del Armagedón, como os dije yo, esta es la mayor batalla. Mi mente. ¿A quién creo? ¿A quién sigo? ¿El árbol de la vida o el árbol del conocimiento? Satanás está luchando por el alma y las tentaciones son para asimilarse al mundo, para ser como él, para ser lo más parecido posible. Cristo dice, salid de entre ellos y apartaos. Son las pasiones del mundo las que llevan al mundo a pensar, tengo tan buen carácter como ellos y tan buena religión como ellos, no veo que la religión que ellos profesan haga más por ellos que la mía por mí, y creo que tengo tan buena oportunidad como ellos. Miran a los cristianos de nombre, no ven las obras de Cristo, y el mundo dice, pues no son mejores que yo. Por lo tanto, pues tengo la misma oportunidad que ellos. Si ellos viven así, pues yo vivo igual. Claro. ¿Y cómo viven los cristianos? Como el mundo. Son las pasiones del mundo las que llevan al mundo a pensar, ¿no? Los cristianos viven como el mundo les ve y dice, pero si somos iguales, hacemos lo mismo. Pero supongan que se colocan en la plataforma elevada de la verdad eterna.
El abogado vino a Cristo y le dijo, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? El maestro le dice, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice lo escrito está? Pues dice, amarás al Señor tu Dios solo con una cuarta parte de tu corazón y el resto lo podrás entregar a tus propias inclinaciones. Solo una cuarta parte, una mitad, 2/3 partes. ¿Ha dicho eso? Pues bien, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y esto significa que mi mente está entregada por completo con toda tu mente, todo tu corazón, toda tu mente y con toda tu alma. ¿Quién habita en este templo? ¿Verdad? Dice, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo que no entendemos esto, mis queridos hermanos, porque el mismo fin de semana escuché una reflexión diciendo que tenemos que amarnos y que nuestro prójimo tiene que ver que el amor que sale de mí, pues lo note, ¿verdad? Al mismo tiempo, actuando lo contrario, condicionando, no permitiendo que alguien pueda expresarse. Mientras estamos hablando de amar al prójimo como a ti mismo, estamos condicionando al prójimo. Porque yo creo que la iglesia no necesita no sé qué explicación y no sé qué cosas. Por lo tanto, tengo que condicionar. Mientras estaba hablando del amor, estaba condicionando que sus hermanos se expresen. Un absurdo total y una total incomprensión de las exigencias de Dios, queridos. Dice, haz esto y vivirás. Si no, no. Dice, ahí están las condiciones. Ahora pregunto, ¿están obedeciendo? Aquellos que han hecho una profesión de Jesucristo, ¿están amando a su prójimo como a sí mismos? ¿Se esfuerzan por alcanzar ese alto nivel de santidad? Me he santificado a mí mismo para que vosotros seáis santificados. Si usted alcanza un nivel elevado, otro puede estar inclinado a alcanzarlo, y una influencia inconsciente está diciendo sobre las almas y las vidas y los caracteres de los que lo rodean. Supongamos que los médicos del instituto adoptaran una posición para rebajar el nivel. Se verá en el juicio que pesa en la balanza y se encuentra falto, ¿verdad? Dice, supongamos que en nuestra universidad los maestros sean flojos y sueltos y no sigan un curso consistente de acuerdo con la norma bíblica. ¿Qué pasa si han estado bajando la norma bíblica? Forman caracteres que no satisfacen la aprobación del alto cielo. En la universidad, no sé si entendéis, forman caracteres que no satisfacen la aprobación del alto cielo, y cuando el juicio revele el hecho, se verá que los jóvenes fueron desviados de la senda trazada para que caminaran, se verá que su misma falta de atención a los deberes religiosos influyó para llevarlos en la dirección equivocada. Y estos jóvenes, hoy pastores, maestros, doctores de la ley, están en la dirección equivocada, enseñados por maestros que no han seguido la norma bíblica, y este es el resultado de la Odisea. Apostasía. Y no se la quiere creer. ¿Por qué? Porque sus maestros dicen que esto es falso, que no es verdad. Desgraciadamente, ¿verdad? Cada uno de nosotros es responsable ante Dios. Los que están en las instituciones y cada uno de los miembros. No son los ministros los únicos que llevan el peso de la responsabilidad. Atentos, queridos hermanos. No son los ministros los únicos que llevan el peso de la responsabilidad. Sin que cada miembro de la iglesia debe inclinarse ante Dios, o nunca verán las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Si se lleva una vida así, tendrán poca influencia
y deseo de distinción. Si eso prevalece con ellos, entonces han estado ejerciendo una influencia para Dios, pero si no, han ejercido una influencia que perecerá con ellos. Cada miembro de la iglesia es un ministro en un sentido. Cada miembro de la iglesia es un ministro en un sentido. Dijo Cristo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Brilla así vuestra luz delante de los hombres, para que ellos, al ver que su nombre en el libro de la iglesia, tus obras, tus buenas obras, glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Estas buenas obras elevan la mente hasta Jesús, el principal entre 10,000. Es llevar la mente hasta el poderoso asidero del poder y sujetarla allí para adorar a Dios, y como por la gracia de Dios que se manifiesta en tu carácter, que se expresa por tus obras. Todas esas cosas revelan a Jesús. Estas cosas se expresan en nuestra charla, en nuestra devoción, en nuestro celo, en nuestra intensidad para magnificar su nombre. Esta obra descansa en las iglesias. La iglesia que trabaja será la iglesia viva. Hay un gran número de personas aquí que deberían estar en las comunidades pequeñas. Les decía a los de entonces y a los de hoy, dejando que su luz brille en estas comunidades donde podrían ayudar y fortalecer. Deberían estar prestando su fuerza para construir el reino de Dios, y cada uno de los que se dedican a este trabajo será más fuerte. ¿Qué están haciendo? ¿Cuáles están trabajando para el Maestro? ¿Quiénes están invirtiendo su capital en la verdad, una verdad que les ha sido traída? ¿Cuáles están poniendo en práctica sus talentos? A medida que pasa el tiempo serán más capaces de trabajar, porque están empleando la habilidad que Dios les ha dado, ejercitándola y volviéndose más hábiles para enfrentar los dardos del enemigo. No son ignorantes de las artimañas del enemigo, saben cómo enfrentar el poder de Satanás para levantar a los débiles y fortalecer las rodillas debilitadas. Saben cómo inspirar esperanza al alma que se hunde, y en ese trabajo se están familiarizando con Dios. Están conociendo a Jesucristo porque son colaboradores, cada día comprenden mejor el carácter de Cristo. Queremos amar a Dios con firmeza y con toda la razón, sin importarnos si somos observados, si somos amados o no, sino manteniendo el amor de Dios en nuestros corazones y amando a nuestros semejantes a nuestro alrededor, buscando ganar almas para el Maestro, para poder simpatizar con ellas y para poder ayudar a los que necesitan ayuda. ¿No es esa la mejor manera de encontrar esa fuerza que necesitas? ¿Olvidarte de ti mismo? Al olvidarte de ti mismo te olvidas de 1000 debilidades, pasas por encima de esas dificultades. Las dominas porque hay un trabajo que hacer para el Maestro, y al hacer ese trabajo para el Maestro te olvidas de ti mismo, alejas tu mente de ti mismo, y al hacer esto tu alma se vuelve fuerte. Sabes que los triunfos son para ti porque has cumplido las condiciones. Has probado al Maestro. ¿Verdad? Es decir, has caminado con Él, lo has experimentado. Probé al Maestro cuando vine a este viaje. Probé al Maestro cuando subí a los vagones. Dije que me pondría en marcha, y en cuanto me coloqué en la posición de llevar a cabo la obra y la voluntad del Maestro, como yo creía que era, tuve la fuerza suficiente para el día y se me ha ido dando a medida que la necesitaba. Tú sientes la necesidad de ello y no crees que puedas hacer nada por ti mismo, solo con el Maestro, ¿verdad? Dice, ve a trabajar para Jesús y encontrarás que la gracia de Cristo te será impartida. No necesitaremos comprometernos con los amantes de las riquezas. ¿Qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Si tiene ídolos, deja que entre Jesús, deja que entre la fe. Lo que queremos es una obra más profunda en nuestros corazones. Hay muchos que nunca entrarán en los portales perlados. La vida ha sido un error y hubiera sido mejor que nunca hubieran nacido. Vivir es una gran responsabilidad, no es un asunto insignificante. Día a día el récord se va al cielo, el registro, ¿verdad? La vida es sagrada para algún deber y no estamos aquí para complacernos a nosotros mismos. Cristo no buscó complacerse a sí mismo, buscar la supremacía, ¿verdad? Sino que glorificó al Padre, eso es lo que quiere decir.
Procura cumplir con el deber que viene después. No intentes subir de un salto a la cima de la escalera porque te quedarás corto, sino que sube ronda tras ronda hasta que te adentres en el reino de la gloria. El trabajo está ante nosotros. Es hacer una obra de vida con un solo ojo para la gloria de Dios, no para alcanzar la alabanza de los hombres, no para ser de alta estima, ¿verdad? No atraer la atención sobre nosotros, sino sobre Cristo. ¿Qué era Jesús? La majestad del cielo, ante la que se inclinaba incluso los ángeles, la luz del cielo, la luz de la ciudad de Dios. ¿Y qué era Él? Era un siervo. Cuando pensamos en Jesús, en cómo caminaba, en cómo era de aspecto humilde, pensamos en Él como un hombre de dolores. Cuando está allí, en la escalinata del templo, junto al sumo sacerdote, vestido con sus magníficos ropajes, polvoriento y cansado por el viaje, mira la escena y ve el templo profanado. Allí estaban las ovejas y los bueyes, y mientras echaba un vistazo a la escena, lo divino resplandecía a través de lo humano. Allí estaba el magnífico sacerdote, allí estaba el hombre sencillo y humilde, manchado de polvo, pero sin embargo la majestad del cielo, el Rey de la gloria, aquel que había dejado las cortes reales para llegar a las profundidades de la aflicción humana y levantar al hombre caído, aquel que vino a nuestro mundo para abrazar a la raza con su largo brazo humano y con el otro asir el trono del infinito, para poder conectar al hombre finito con el Dios infinito y unir la tierra con el cielo, este era el hombre que no estaba en su apariencia atractiva. ¿Qué fue lo que atrajo a las multitudes? Fue la pureza de su carácter, la bondad y la belleza de su carácter. Era esto lo que iba a encantar, y mientras su mirada recorría la escena, su divinidad tenía poder sobre el hombre mortal. Se mantuvieron perfectamente callados, con la respiración contenida, miraban a aquel hombre para ver lo que vendría después. El silencio era doloroso. Él dice: quita esas cosas. Está escrito: la casa de mi padre será casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Y entonces huyeron del lugar como si les siguiera una banda de soldados. ¿Qué era lo que había tomado lugar? Los enfermos eran llevados al atrio del templo y él estaba curando el alma tanto como el cuerpo. Se inclinaba con amor sobre el tierno infante, sobre el decrépito, y a los que sufrían con enfermedades repugnantes los sanaba a todos. Es nuestro trabajo dedicar los poderes que Dios nos ha dado para tenerlos en unión viva con Dios, para que tengamos la belleza del carácter y para que conozcamos a Jesucristo. Descubriremos que seremos la luz del mundo, que atraeremos no a nosotros mismos, sino a Dios, no para glorificarnos a nosotros, sino para glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Cada uno de nosotros tiene que hacer este trabajo, pero me temo que el maestro no podía decir bien hecho a muchos de ustedes hoy. ¿Por qué? Porque no estáis haciendo una cosa, porque no están mejorando los talentos de la mente, porque la mente que Dios les ha dado no están tratando de estudiar cómo pueden exaltar al Maestro, glorificar su nombre por el poder que Él les ha dado. Diré otra vez: tengo miedo de la moralidad nominal, tengo miedo de la religión sin Jesús, donde sois ni fríos ni caliente. Preferiría que fuerais, fríos o calientes, porque sois tibios, no lleváis cargas, no sentís angustia por los pecadores, no sentís agonía por las almas cuando las veis morir a vuestro alrededor. Porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Debemos lavar nuestra ropa de carácter y blanquearlas en la sangre del Cordero. ¿Qué sigue? ¿No quieres estar ciego al mundo, a su maldad y pecado, que llames al pecado justicia y a la justicia pecado? ¿Quieres estar bien despierto? ¿Quieres tener el colirio aplicado a tus ojos para que puedas observar la justicia que debes tener para ser de Cristo? Para que puedas observar la justicia que debes tener para ser de Cristo. ¿Quieres este discernimiento? ¿Quieres este discernimiento? ¿Quién trae ese discernimiento? La presencia de Cristo. ¿Quieres este discernimiento
para que no seas ignorante de las artimañas de Satanás, para que sepas cómo defenderte de él. Cuando hayas hecho lo que puedas, el Espíritu del Señor levantará el estandarte contra el enemigo. Es el poder del Todopoderoso que se da a los que lo buscan. ¿Cómo lo buscamos? Por el estudio de la palabra. Conocerle, ¿verdad? Todo el cielo está abierto a nuestra demanda. Todo el cielo fue derramado en un gran regalo para el hombre. Cristo, la naturaleza divina de la cual se despoja y nos la da a nosotros. Ese poder, esa fuerza, el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos a Cristo de nuestro lado y entonces hemos de caminar con Dios. Debemos sentir que Dios y los ángeles están dispuestos a ayudarnos en la obra, y entonces cuando las escenas difíciles del día de Dios se ciernan sobre nosotros, se verá quién ha estado acumulando tesoros en el cielo, quién ha estado trabajando en su propia salvación con temor y temblor. Mira esa pequeña compañía de cristianos. Son muy pequeños, no parecen atractivos. Todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste en la boda del Cordero, ¿verdad? Seremos semejante a Él. Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo hombre que tiene esta esperanza en Él se purifica ¿de qué? De falsa doctrina, de lo que no es verdad, así como Él es puro. En Él no hay nada de este mundo, ningún engaño, nada, ¿verdad? Esa es la obra. Tienen un carácter puro. Esto es lo que estamos trabajando, un corazón puro, una mente pura, sin falsedad, ¿verdad? Una belleza de carácter para que nuestras vidas no sean borradas del libro de la vida. Él dice, no borraré sus nombres del libro de la vida. Pondré ante ustedes una puerta abierta. Ningún hombre puede cerrarla. He puesto ante ti una puerta abierta y nadie puede cerrarla. ¿Cómo puedes venir a esas cosas y decir que no puedes vencer? Pues sí, puedes. He puesto ante ti una puerta abierta. Ningún hombre puede cerrarla. Esta puerta es Cristo mismo, ¿verdad? Tiene la fuerza del infinito. Es aquel que es nuestro mediador. Él está haciendo la expiación y la luz de la gloria de Dios reflejada en el rostro de Jesús brilla sobre nosotros, los niños, aquí en la tierra, que es la fuerza para cada uno de nosotros. Dice, ¿estás conquistando día a día? Son los que han vencido cuyos nombres no serán borrados del libro de la vida, sino que entrarán por las puertas y tendrán derecho el árbol de la vida. Bienaventurados los que cumplen sus mandamientos, porque ellos entrarán por la ciudad y tendrán derecho al árbol de la vida. Sé que Satanás está cegando el ojo, el entendimiento, ¿verdad? Sé que está cerrando nuestra propia vista. La iniquidad se interpone entre nosotros. Pero queremos sacar estas cosas, queremos limpiar el templo del alma, queremos abrir la puerta, porque Jesús está llamando a la puerta del corazón y queremos darle la bienvenida, y entonces nos acercaremos a Dios y echaremos mano de su poderoso poder, una ayuda presente en todo momento de necesidad. Y al final, las puertas de la ciudad se abrirán de par en par, y las naciones que han guardado la fe entrarán y tendrán derecho al árbol de la vida. Y termina diciendo, Dios quiera que esta sea la suerte de cada uno de nosotros, que ninguno se quede fuera. Y este es mi deseo para cada uno y cada una de vosotros, mis queridos hermanos y hermanas. Y para terminar, dijo Cristo, todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la justicia. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñéis, y iluminará la tierra con su gloria. Esta fue la reflexión para hoy, mis queridos hermanos. Os invito a un estudio profundo. Traté de correr porque ya veis que el tiempo pues se va rapidico, y además tengo cosas que hacer, por eso me están llamando, porque tengo que hacer cosas y ya es tarde de la mañana, ¿verdad? Pero como han pasado tantos días, pues tenía que encontrar el momento, y al final decidí que esto es lo primero y ya veré lo que me queda del día, lo que puedo hacer.
Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Y una vez entendido, hacer nuestra elección. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.